En este video voy a hablar sobre el concepto de flotabilidad y el principio de Arquímedes. Entonces, primero voy a cubrir un tema sencillo de flotabilidad, después haremos un ejemplo y por último hablaré algo adicional del principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué es la flotabilidad? Resulta que voy a dibujar un recipiente, ¿cierto? Ese recipiente digamos que está lleno de un fluido que puede ser el agua. Y hay un cubo sumergido, ¿cierto? O bueno, digamos que está semisumergido mejor. Listo. Primero que todo, ¿cuáles fuerzas actúan sobre este cubo? Está la fuerza B, que es la fuerza de flotabilidad, y está la fuerza G, que es la fuerza gravitacional. Les pregunto a ustedes, ¿la fuerza de flotabilidad a dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Resulta que como el agua empuja al cubo hacia arriba, la fuerza de flotabilidad también irá al mismo sentido hacia arriba. ¿Y la fuerza gravitacional a qué dirección iría? Como la fuerza de flotabilidad va para arriba y de todas formas en otros ejemplos de diagrama de cuerpo libre, digamos en tensiones de cuerdas, la fuerza gravitacional, si se dan de cuenta, siempre va para abajo. Ver completamente para abajo, en eje Y negativo completamente. Es decir que, digamos que el agua, su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Y supongamos que el cubo va a tener una densidad de unos 900 kilogramos por metro cúbico. Yo les pregunto a ustedes, si un cubo, acá en este mismo recipiente, ¿cierto? Tuviese una densidad de 1500 kilogramos por metro cúbico y es de exactamente igual área que este otro cubo, ¿en dónde estaría? ¿Acá, flotando a la par de este otro cubo, o acá sumergido completamente? Bueno, estaría acá completamente sumergido, ya que mientras más denso, más rápido se sumerge. Cuando está menos denso, no se va a sumergir tanto. Vamos a usar una ecuación para encontrar el porcentaje de cuánto está sumergido este cubo. ¿Listo? Solamente este cubo. Vamos a usar la ecuación de densidad del fluido, que en este caso, ¿cuál es el fluido? El agua, por el volumen que está sumergido. No tenemos el volumen al cual está sumergido, ¿cierto? Es igual a la densidad del objeto, es decir, ¿cuál objeto? Bueno, el cubo, por el volumen de aquel otro objeto. Tenemos el área, tenemos el volumen, no lo tenemos, ¿cierto? Así que no se puede hacer nada en ese caso. Dejamos las incógnitas en un lado. También debemos tener en cuenta que masa es igual a densidad por volumen, ¿cierto? Si masa es igual a densidad por volumen, y acá digamos, miremos este lado de la igualdad. La densidad del fluido por el volumen sumergido es igual a ¿cuánto? Bueno, es igual a la masa del fluido, ¿cierto? Y en este otro lado de la igualdad, si la densidad del objeto por el volumen del objeto, ¿a qué equivaldrá? Bueno, equivale a la masa del objeto, ¿cierto? Porque masa, esta masa, es igual a la densidad por el volumen. Por ahora no nos va a interesar mucho eso, así que ahora reemplazaremos para encontrar una proporción adecuada con la que luego vamos a encontrar el porcentaje del cual está sumergido. Entonces, volumen es sumergido, ¿cierto? Sobre el volumen del objeto pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? O bueno, pasaría por acá.
sería volumen sumergido sobre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto. ¿Y qué nos falta? Bueno, la densidad del fluido que pasa al otro lado a dividir ya que está multiplicando. Listo, ya que tenemos eso, ¿cuál sería la densidad del objeto? Bueno, sería la densidad del cubo. ¿Y el cubo cuánta densidad tiene hipotéticamente? 900 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la densidad del fluido? En este caso estamos usando el agua. Sería de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya que tenemos eso, cancelamos ambas unidades y nos tiene que dar un resultado de proporción. ¿Cuánto nos debe dar? Bueno, si realizamos el cálculo nos da 0,9. Listo, ahora pasemos eso a porcentaje. 0,9 multiplicado por 100 equivaldría a 90%. ¿Ese 90% qué significa? Bueno, es la cantidad de este cubo que está sumergido, ¿cierto? Eso significa que el restante 10% está encima del agua. Entonces sería algo por ahí. Esto está sumergido, digamos, y esto está por fuera. Está por fuera de aquel agua. Listo. Si hacemos lo mismo con este cubo que tiene densidad de 1500, lo más probable es que nos dé un resultado de por ahí unos 150%, ¿cierto? Es decir, que está completamente sumergido dentro del agua. Listo. Listo, ahora pasemos a nuestro primer ejercicio. Tenemos un cubo de hielo, ¿cierto? Que tiene una densidad de 917 kilogramos por metro cúbico. Si lo botamos a una tina llena de mercurio líquido, el cual tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿qué cantidad estará por fuera? Entonces hagamos la tina. La tina sería algo así. El mercurio, que bueno, es gris, pero también es negro. Esto no creo que se vaya a ver en el video. Ahora sí, en vez de gris voy a colocar negro para el mercurio. Y acá hay un cubo de hielo, ¿cierto? El cual está flotando. Estas son condiciones muy ideales. Digamos que está flotando en una tina llena de mercurio líquido, ¿cierto? Si replanteamos otra vez la ecuación que enuncié anteriormente de densidad del fluido por el volumen que está sumergido es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto, ¿cuánto porcentaje, cierto, estará sumergido y estará por fuera? Entonces, hagamos el mismo despeje que hicimos antes. Volumen del objeto pasaría al otro lado a dividir y la densidad del fluido también pasaría al otro lado a dividir. Nos quedaría así. Volumen sumergido sobre volumen del objeto es igual a densidad del objeto sobre la densidad del fluido. Entonces, ¿cuál es la densidad del objeto? Que en este caso el objeto es el cubo de hielo. Bueno, sería de 917 kilogramos por metro cúbico. Perdónenme si no se entiende mucho, pero es 917 kilogramos por metro cúbico sobre ¿cuál es la densidad del fluido? Bueno, la densidad del fluido es la del mercurio líquido, la cual sería de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ahora cancelamos ambas unidades. ¿Y cuánto nos debe equivaler? Bueno, el cálculo da un resultado de 0,067 y ese sería nuestro resultado. Pero ahora pasémoslo a porcentaje. El resultado que nos dio, que es de 0,067, lo multiplicamos por 100. ¿Cuál sería el resultado de este cálculo? Bueno, sería de 6,7%.
¿Ese 6,7% acaso es el porcentaje que está por fuera? No. Ese 6,7% bueno, el porcentaje, valga la redundancia, que está sumergido. Entonces, ¿cómo encontramos la cantidad que está por fuera? Solo basta restar 100% menos el 6,7%, el cual nos debe dar un resultado de aproximadamente 93,3%, ¿cierto? Si no estoy mal. Ya lo hago acá rápido. Sí, dio 93,3%. Y ese sería el resultado, o bueno, la cantidad en porcentaje que está por fuera. Listo, ese será nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué era lo que les quería yo explicar sobre el principio de Arquímedes? Bueno, son más que todo ecuaciones y una representación espacial muy rápida. Hagamos un cubo. Resulta que digamos que este cubo es un container, ¿cierto? Digamos que este cubo está lleno completamente de agua. Está lleno, 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 lleno. Dentro de ese cubo resulta que hay un cilindro. Coloquémoslo así, sí, un cilindro. No sé si por el agua se vea. Espérenme. Listo. Digamos que está lleno de agua, ¿cierto? Está lleno. Hasta el tope. Dentro hay un cilindro. ¿Qué les quería yo explicar frente a la fuerza de flotabilidad? Bueno, resulta que hay dos puntos. Este punto y este punto. Si el cilindro fuese más grande, es decir, alcanzase estas alturas, digamos, porque acá no se va a ver muy grande la diferencia. ¿Esta presión es la misma que esta presión? Bueno, resulta que esta presión va a ser menor que esta presión. Así que la voy a denominar como presión baja y presión alta. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, resulta que si está lleno, es decir, que el agua llegará hasta acá, hay una presión relativamente baja. Si el agua llega hasta acá, claramente esta es una altura algo considerable cuando se trata de cilindros o de otros cuerpos que sean mucho más grandes. Es decir, la presión va a ser mucho más alta ya que hay mucho más agua ejerciendo fuerza sobre ella. Listo, ya que tenemos esto definido sobre las presiones bajo el agua, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, resulta que hay fuerzas que también actúan frente a este cilindro. Resulta que hay una fuerza que va hacia abajo y una que va hacia arriba, ¿cierto? Digamos que esta, bueno, es la fuerza de gravitación y la otra fuerza es la de flotabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabremos si sube o si baja? Bueno, eso como ya expliqué antes es con respecto a la densidad, pero revisemos rápido cuál será la ecuación para la fuerza de flotabilidad. Resulta que la fuerza de flotabilidad es igual al área por la densidad por la gravedad por delta de la altura. Pero también, aparte de haber la fuerza gravitacional y la fuerza de flotabilidad, ¿qué hay para que haya un equilibrio? Bueno, esa fuerza se va a llamar fuerza neta. Pero, ¿qué equivale fuerza neta? Si se acuerdan, en un video de diagramas de cuerpo libre, hay un criterio de equilibrio muy importante, que es sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Cierto? En este caso, ¿cuáles son las fuerzas en Y? Bueno, es fuerza de gravedad y fuerza de flotabilidad.
Con eso podemos asumir que la fuerza neta es igual a la diferencia de ambas fuerzas. Por fuerzas me refiero a la fuerza de flotabilidad menos la fuerza gravitacional. ¿Cierto? Listo, ya que tenemos esto, ahora la fuerza de flotabilidad ¿a qué es igual? Bueno, sabemos que la fuerza de flotabilidad es igual a la presión manométrica 2 por el área menos la presión manométrica 1 por el área, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos un factor común, ¿cierto? El factor común en este caso es A, ¿cierto? Hay un caso de factorización que nos va a poder ayudar para poder, valga la redundancia, factorizar aquellas presiones manométricas. Entonces, la fuerza de flotabilidad es igual al área por la presión manométrica 2 menos la presión manométrica 1, ¿cierto? Si se multiplica área por presión manométrica 2, nos da esto de acá. Y si multiplicamos área por la presión manométrica 1, nos daría esto de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que la fuerza de flotabilidad es igual al área por esto de acá, ¿qué sería? Esto de acá es una diferencia, ¿cierto? Así que podemos decir que el área multiplica a la diferencia denominada con delta porque es una variación de las presiones manométricas. ¿Listo? Entonces, continuemos por acá. Si sabemos que la presión es igual a densidad por gravedad por altura, ahora, ¿qué podemos decir frente a eso? Bueno, podemos decir que la fuerza de flotabilidad es igual al área multiplicado a la variación de presión, ¿cierto? Ya tenemos eso. Pero, según esto, ¿presión a qué equivale? Bueno, presión equivale a densidad por gravedad por altura. ¿Listo? Listo. Siguiente paso. La fuerza de flotabilidad sería igual ahora ¿a qué? Cuando se multiplica área por altura, ¿qué nos da? Bueno, resulta que área, por acá, área es igual a largo por base, ¿cierto? Y si le añadimos la altura, bueno, ¿eso en qué se nos convierte? Se nos convierte en volumen. Podemos decir entonces que la densidad por la gravedad por volumen, ¿cierto? Porque área por altura es volumen. ¿La densidad de qué? Bueno, resulta que es la densidad del fluido. ¿Y el volumen de qué? Bueno, resulta que es el volumen el que está sumergido. Listo, ya que tenemos eso, la fuerza gravitacional, que es nuestra otra fuerza, ¿a qué sería igual? Bueno, resulta que es igual a la densidad de, digamos, un sólido A, ¿sí? Digamos que este cilindro lo podemos denominar con la letra A. O no, mentira, no con la letra A porque se puede confundir con área. Mejor con una letra B. Este cilindro de acá sería B, ¿cierto? Entonces la densidad de B por la gravedad por el volumen de ¿quién? ¿De quién creen ustedes? Bueno, también del cilindro, entonces sería el volumen de B. Y estas serían las dos ecuaciones claves para tener cuando tenemos a un cilindro o alguna esfera o algún cubo. Puede servir con cualquier sólido que esté dentro de un container lleno de algún fluido. No necesariamente tiene que ser agua. También puede ser mercurio o bromo. Muchas gracias por la atención prestada durante este video explicativo del principio de Arquímedes, también de la fuerza de flotabilidad y también un ejemplo adicional que decidí colocar para encontrar el porcentaje de masa sumergida.